Bueno, este seminario hemos querido hacerlo con una finalidad, que es poder entender, comprender lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué está ocurriendo en la sociedad y en el mundo entero las cosas que vemos? No solamente en el área del clima, sino en todas las esferas de la sociedad, en el mundo entero. Pero también, y más relevante para nosotros, o más importante, es qué desafío tiene la iglesia, nosotros como iglesia, en este tiempo. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Lo vamos a dividir en dos partes. El primer tema que vamos a hablar ahora va a ser una generación como la de Noé y como la de Lot. Y también al final, después del almuerzo, primero terminamos este tema, cortamos la transmisión, almorzamos y luego la idea es a las 2 de la tarde retornar para el segundo tema, que es el desafío de la iglesia para este tiempo. Y ese tema no quiero que se lo pierda, porque vamos a profundizar muchas cosas que nos van a traer luz, entendimiento y sobre todo nosotros poder realmente entregarnos con más fuerza al Señor, que esa es la finalidad. Y quiero comenzar, o sea, vamos a estar distendidos, vamos a dar también lugar a preguntas, así que anoten las preguntas para luego al final podernos responderlas, pero la idea es que no se pierdan nada de este tema. Amén. Y una de las cosas que me llevó a hacer esto, primero es por lo que está ocurriendo, por lo que estamos viviendo todos. Yo creo que todos han experimentado esa sensación de violencia, de inseguridad, problemas económicos, problemas sociales, la gente. Y algo interesante que dice Mateo, no lo busquen, pero acerca de la parábola del sembrador, que, que Jesús habla que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en el camino. Y dice que vino las aves del cielo y se la comieron. Y uno dice, ¿por qué Jesús habló acerca de esa parábola, que es una de las parábolas más importantes que Jesús relató, acerca de la semilla? Y todos sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es aquel que sale a hablarla, a predicarla, a anunciarla. Lo que me llamó la atención es la explicación que Jesús da, que en una parte dice que la que cayó en el camino es aquella que, oyendo la palabra y no la entendieron, y vino el enemigo, vino el maligno, vino el diablo y arrebató esa semilla. Y eso a mí me golpeó fuerte porque es muy importante para el creyente, para el que oye la palabra, entenderla. Es tan importante que si no la llego a entender, el diablo la arrebata. O sea, eso es una realidad. Y eso me lleva a pensar que así como existe el reino de Dios con sus ángeles, arcángeles, serafines, existe otro reino que es de las tinieblas, donde está Satanás, el diablo, el adversario, y también están sus ángeles. Y ellos son poderosos como los ángeles de Dios. Y no voy a profundizar en ese tema de cómo ocurrió en los cielos y el diablo que se reveló, pero lo importante aquí es que nosotros, como Dios le dijo al pueblo de Israel, les pongo delante de ustedes dos caminos.
y escojan ustedes el camino de la vida, guardando mis palabras, entendiéndola, cumpliéndola, o el camino de la muerte. O sea, no hay intermedios, no hay otros caminos como ese refrán, todos los caminos llevan a Roma. Y hoy el Vaticano, con el Papa Francisco, están promoviendo al mundo entero lo que es una sola religión, porque todas las religiones conllevan o llevan o nos guían hacia Dios. Ese es el mensaje, pero el mensaje de Dios es diferente. Hay dos caminos, escojan ustedes el camino de la muerte o el camino de la vida. Entonces, si yo no entiendo la palabra, que yo oigo la palabra de Dios o leo la palabra de Dios y me entusiasma la palabra de Dios y como la palabra de Dios y la guardo en mi corazón, el diablo roba esa semilla. Y si roba la semilla, esa semilla no va a germinar y no va a producir los frutos por los cuales Dios la habló. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este seminario, la idea es entender un poco lo que Dios dijo de este tiempo. Porque si no entendemos lo que está ocurriendo, si no entendemos lo que Dios habló, entonces corremos el riesgo de que el diablo nos robe la semilla. Y cuando el diablo roba la semilla, no solamente que, ay, bueno, no sé lo que dice la palabra, por lo tanto no la aplico, me pierdo esa bendición, me pierdo ese entendimiento, sino que el diablo toma la semilla y la puede manipular en beneficio de él. Y lo vamos a ver hoy, cómo es que esto funciona. Bien, Jesús prometió volver, ¿sí o no? Prometió volver. Él dijo que volvería, dio señales en Mateo capítulo 24, que iban a ocurrir ciertas cosas, entre eso el problema del clima, el problema social, problemas religiosos y un sinnúmero de cosas. Pero algo que me llamó la atención, que dice en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, otra vez esa palabra, qué importante es tener entendimiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Lucas, capítulo 17, verso 28 al 30, dice otra cosita. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dos señales muy claras, más allá de lo que dijo del clima, de los problemas que iban a ocurrir en el mundo, rumores de guerras, pleitos, divisiones, batallas, un sinnúmero de señales que iban a ocurrir en el clima, en el mar, señales en los cielos. Dejó muy claro que antes de la manifestación de él, antes de que él
vuelva visiblemente. No estamos hablando aquí antes del arrebatamiento. Estamos hablando antes de que Él se manifieste, que todo ojo le verá y Él vendrá. Antes que eso ocurra, iban a ser los días como los de Noé y como los de Lot. Por eso es que pusimos el primer tema, una generación similar, igual a la de Noé o a la de Lot. Pero antes de eso, tenemos que separar el periodo del arrebatamiento y el periodo de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros estamos previos a estos días. Y hay un personaje, que no sé si lo han investigado alguna vez, y esto lo nombro solamente para que lo guardemos, lo tengamos ahí presente, para el segundo tema que vamos a hablar después, los desafíos de la iglesia, para que nosotros entendamos por qué Dios lo puso allí. Y es la vida de Enoc. ¿Cuántos han escuchado hablar de Enoc? ¿Quién es Enoc? Pero está ahí en la genealogía. En Génesis capítulo 5, versos 21 al 24 es donde lo nombra. Pero es interesante por qué lo nombra y qué es lo que nombra de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Hasta ahí nada relevante. Pero dice el verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y Judas, en la carta de Judas, en capítulo 1, verso 14 al 16, explica un poquito más. Si bien nosotros no tenemos el libro de Enoc como un libro canónico, no se incluyó dentro de lo que es la Biblia, no deja de ser el libro de Enoc interesante porque narra historia y narra algunos acontecimientos de lo que él vivió en esa época previa a los días de Noé. Judas dice, verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Por qué quiero hablar de Enoc? Porque Enoc, que vivió en la época previa del diluvio, Enoc, si sacamos la cuenta, él estuvo en el tiempo que nació Noé. Y el padre de Noé, que era nieto de Matusalén, porque en esa época vivían, Matusalén fue el que más vivió, 900 y tantos años, 960 y tantos años, hay que vivirlo. Pero Enoc era familiar, era Noé un descendiente, una generación de Enoc previo al diluvio. Pero Enoc vivió ese periodo, pero Enoc dice que caminaba con Dios. Enoc caminaba
con Dios. Interesante porque vamos a ver cómo era la generación de Noé. Luego dice que Enoc profetizó el juicio final y dice que vio al Señor descendiendo. Y Enoc fue arrebatado. Tres cosas importantes de Enoc, que están previos al juicio final o al diluvio. ¿Por qué Dios puso a Enoc allí? ¿Por qué Dios resalta que Enoc caminó con Dios? ¿Por qué Judas habla de que Enoc vio al Señor, profetizó del juicio final, vio al Señor descender del cielo? Estamos hablando de miles de años antes que Jesús nazca. Estamos hablando de un periodo previo al diluvio, al juicio final. Y el juicio del diluvio no vino el Señor. El juicio fue, vamos a ver más adelante, a todos aquellos de la generación de Noé. Entonces, Noé nos está hablando del juicio y por qué Dios va a traer juicio a la tierra. Porque si uno piensa, bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es clemente, si Dios es compasivo, ¿por qué traerá juicio a toda la gente? A todos. Y aquí hablamos de los impíos que actuaron impíamente, y dice que Dios los destruyó en el diluvio, pero también los va a destruir al final de nuestro tiempo. O sea, el pasado cobra vida en el presente. Todo lo que está escrito, todo se vuelve a cumplir. Aquí no hay nada nuevo, aquí no hay una revelación nueva, aquí no vamos a encontrar algo extraordinario, simplemente es estudiar el Antiguo Testamento, estudiar lo que ocurrió con Israel y cómo se repite en este tiempo. Entonces, Enoc caminó con Dios como la iglesia debe caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Ese es ser parte de la familia de Dios. Caminar con Dios significa que yo tengo una relación con Él, que le conozco y por eso camino, porque respeto, porque honro a Dios y camino con Dios como lo hacía Adán y Eva. Pero Enoc era el único que caminaba con Dios y que Dios lo resalta. Enoc vio el juicio final y Enoc fue arrebatado, fue el primer hombre que fue arrebatado, que no murió. No llegó a morir, fue tomado por Dios y fue llevado. Enoc fue arrebatado antes del juicio y antes de la sociedad, o que la sociedad de que fue la generación de Noé, se corrompiera por completo. Pero esto él estuvo y vio los comienzos de lo que se venía. Enoc es una tipología de la iglesia en este tiempo. Por eso que Dios lo puso allí. Porque dentro de una sociedad corrupta y malvada, hay un Enoc que camina con Dios, que entiende que va a haber un juicio, que va a venir el Señor con sus santos a traer juicio a la tierra, y fue arrebatado, fue quitado Enoc antes del juicio. Enoc, y quiero que lo dejemos ahí a un costadito, eso fue como una introducción de lo que vamos a hablar. Enoc es una tipología de la iglesia. La iglesia no va a pasar por el juicio, la iglesia no va a pasar por la corrupción o toda la sociedad corrupta, como lo vamos a ver ahora, sino que vamos a ver o estamos viendo el inicio. Lo estamos comenzando a ver. Estamos nosotros ahora como viendo la película
y sabemos cuál va a ser el fin. Igual que no. Y vamos a ser arrebatados de lo que Dios va a hacer en la tierra. Como lo fue también Noé protegido, también lo fue Lot quitado. Son todas tipologías. Pero nosotros como iglesia tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y ese va a ser el segundo tema. Pero ahora vamos a ver qué ocurría en la sociedad de Noé. Génesis capítulo 6, verso 1 al 8, 11 al 13. Queremos que ustedes tomen nota de las preguntas, de las dudas, de las inquietudes, porque después al final vamos a corregir sus preguntas, responder y vamos a tratar de hacer. Porque lo que buscamos aquí es entender el tiempo que vivimos y por qué Jesús dijo que antes que Él venga, la generación sería como la de Noé. Capítulo 6, verso 1 al 8 y verso 11 al 13. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo: el Señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tenemos aquí el verso 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y vio el Señor, y dijo el Señor: raeré o quitaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, es duro, ¿sí o no? Leer esto, decir, wow, ¿qué pasó ahí? Yo quiero detallar algunos puntitos. Primero dice que cuando los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, ¿sí? Primera señal, se multiplicaron. ¿Qué ocurre hoy? Nos hemos multiplicado, ya superamos los 8.000 millones de habitantes. Cuando el hombre se multiplica sobre la tierra, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas o eran buenas. Y esto en la traducción al español no es muy clara para que podamos entender a profundidad. Por lo tanto, los hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿Y por qué habla que cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres, le nacieron sus hijos que fueron aquellos de renombre? Esos de renombre es cuando se hacen un nombre como héroes, como personas
de gran poder en la tierra. Encontramos aquí que la gente se multiplica, aparecen estos personajes, ven a Elohim, hijos de Dios, aparecen las hijas de los hombres, aparecen los gigantes, Nefilim en hebreo, que se llaman los caídos. Por lo tanto, ahí hay una cosa media enredada para nosotros entenderla, pero para los que por ahí estudian un poco más, es fácil de entender. Y vamos a leer algunos versículos también al respecto. Entonces, como concepto, los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Yo sé que hay traducciones o hay interpretaciones que no ven eso, pero vamos a ver cómo la Biblia es clara, porque la Biblia responde todas las preguntas que nosotros podemos hacer. Los hijos de Dios eran los ángeles caídos, cuales el diablo arrojó a la tierra o vinieron a la tierra. Tendríamos que hablar de la vida preadánica, que había vida antes de Adán, por eso que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿no? El versículo 1, Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hay unos misterios, pero que luego la misma Biblia los va respondiendo. Pero no es el fin, pero sí sabemos que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento no son los hijos de Dios, como nosotros ahora, sino que eran los ángeles caídos, como en Job. Vemos que en el capítulo 1 dice, cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, entre ellos apareció también Satanás, que tienta a Dios para que le haga mal a Job. Entonces, los hijos de Dios, ángeles caídos, que tienen relaciones con las mujeres, que son las hijas de los hombres, y le nacen hijos, y aquí aparecen los Nefilim, gigantes, hombres de gran estatura, de 4, 5 metros de alto, que Dios no creó. Porque Dios no creó a los gigantes. Dios creó a Adán y a Eva, y su descendencia eran del mismo género. Cada especie da hijos de acuerdo a su género. Entonces, Adán y Eva tenían hijos de acuerdo a su género. ¿De dónde aparecen los gigantes? Los nefilim, los caídos. Entonces, allí comienza a haber algo que nos está dando un poco de luz de por qué aparecen los versículos que dice, y la tierra se corrompió, el hombre se corrompió, se hizo violento, y todo pensamiento del hombre era hacia el mal. No había nada bueno. No había nada bueno. Había una corrupción impresionante. Pero dice que Noé halló gracia, el único que podía caminar con Dios, que hablaba con Dios, que guardaba en su corazón el temor de Dios. Pero dice que Dios vio todo corrupto, la tierra se corrompió, el hombre se corrompió, por lo tanto tengo que traer juicio. Entonces suena fuerte porque Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué entonces trae un juicio a toda la humanidad? Génesis 18, versos 20 al 22. Aquí vemos los tiempos de Lot. Recuerden que Jesús dijo, asimismo, como los días de Noé, asimismo, como los días de Lot. ¿Qué ocurría en los días de Lot? Entonces el Señor, versos 20 al 22 de Génesis 18, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora
Eso me gusta tanto. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Aquí encontramos que el clamor contra Sodoma y Gomorra. Primero, vemos la generación de Noé, sabemos que hubo el diluvio, todo lo que ocurrió. Ahora aquí encontramos que el pecado de una ciudad, ya no del mundo, de una ciudad, llegó hasta la presencia de Dios. Y dice Dios, voy a descender a ver si el clamor llegó a su colmo. Porque Dios tiene una medición, ¿no? Como un termómetro, y hay un límite. Cuando se llega a ese límite de pecado, de maldad, de corrupción del hombre, es donde Dios actúa y destruye. Suena fuerte, pero vamos a ir metiéndonos de a poco en este tema, porque queremos que podamos entender. Entonces, Génesis capítulo 19 nos habla cuando los ángeles de Dios llegan a Sodoma y Gomorra y van a la casa de Lot. Te lo pueden leer del primer versículo, toda la historia allí. Y dice que Lot los invita a su casa. Los ángeles de Dios tomando forma humana. ¿Sí? Eso ocurre, eso existe, eso es real. No vinieron en su resplandor como ángeles, sino que en forma humana. Llegan a la casa de Lot, llegan a la ciudad de Sodoma, Lot los recibe, están dentro de la casa. Verso 4, que dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Toda la ciudad de Sodoma fue hacia la casa de Lot porque vieron a los ángeles, a estos varones, no sabían que eran ángeles. Fueron estos varones, seguramente eran lindos, altos, hermosos, como quien les habla. Entonces se rodearon, fueron todos a la casa de Lot, y vamos a leer verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer no es lo que nosotros entendemos como conocer. Conocer es tener relaciones sexuales con ellos. Saca a estos varones porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, intimidad. Esa es la palabra lejakir en hebreo, que es conocer íntimamente a una persona. Por eso es que dice, y Adán conoció a Eva, si ya la conocía. Para nosotros, ya, no. Y Adán se llegó, tuvo relación con Eva y dio a luz a su hijo Caín. Y así encontramos en el Antiguo Testamento cómo el matrimonio, la relación sexual, habla del conocer, es conocer íntimamente. Por eso dice Jesús, que te conozcan a ti, Padre. No es verlo, no es que yo quiero verlo. Conocer para Dios, esa palabra habla de una unidad. El matrimonio es uno, siendo dos, son uno. Hay un conocimiento. Porque la palabra conocer, como nosotros la conocemos, otra palabra en hebreo que es iodea, que significa yo conozco París, conozco el auto, la marca, la casa, el barrio, a una persona, pero lejakir en hebreo, que es esta palabra, habla de esa intimidad. Sácalos porque queremos intimar con ellos. ¡Wow! Sácalos. Entonces, verso 6, Lot salió a ellos, a la puerta, ¿no?
golpea la puerta, él salió, cerró la puerta tras de él y le dice, os ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero conocer a una persona, ¿qué maldad hay en conocerla? Preséntame a tu amigo. No, acá ellos querían tener esa relación sexual con ellos. Querían prácticamente violarlos. Esa es la palabra. Lo querían violar. Entonces dice que el verso 6, les ruego que no hagan tal maldad. Verso 7, 8, he aquí ahora, yo tengo 2 hijas. ¿Sí? Más claro, imposible. Que no han conocido varón, o sea, no han tenido relaciones con ningún varón. Os las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les pareciera. O sea, no es muy buen padre, digamos, ¿no? Te entrego a la hija, pero déjenme estos muchachos, estos hombres, porque sabía que estos hombres venían enviados de parte de Dios. Entonces él no quería que cometieran el mismo pecado que cometieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Saben? Las relaciones, como los ángeles relacionándose con el hombre. Yo tengo 2 hijas, vayan, acuéstense con ella, hagan lo que quieran, solamente que a estos varones no le hagan nada. Entonces, ¿dónde me fui? Os hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, o sea, vinieron a cubrirse en mi casa. Y ellos le respondieron, toda la ciudad, ellos son desde el más pequeño, acá no se salva a nadie, desde el más pequeño al más mayor. Quita, ahora, salí de acá, ¿no? Andá para allá, como dijo Messi, ¿no? Andá para allá, que mirá, ¿no? Y dice que vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse o nombrarse como un juez. O sea, ¿quién te crees que eres, Lot? Tú eres un extranjero y vienes a nuestra ciudad y te crees juez de nosotros, que nos vienes a juzgar qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Tenga presente esas palabras. Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, y van, y dice que ellos van con mayor fuerza y hacían gran violencia hacia Lot. Eso es terrible. Y dice que se acercaron para romper la puerta. O sea, aquí Lot defiende a los ángeles, le dice, no, no, no hagan nada. Entonces, vuelven contra él, te haremos más mal, se van con violencia, fíjese, hombres violentos, otra vez esa palabra, violencia y corrupción sexual. Y dice que los hombres que estaban, estos varones, los ángeles, alargaron sus manos, lo metieron para adentro, y luego, si cuenta la historia, vino ceguera sobre ellos. Entonces cada uno no sabía dónde estaban, se van, y dice que los ángeles sacan a Lot, y luego viene el juicio de Dios sobre toda la ciudad, pequeños y grandes. Cayó fuego del cielo. Ahora, ¿qué característica encontramos aquí? Violencia y corrupción, maldad. A tal punto que no pueden entender, que no pueden comprender, que no entran en razón. Son impulsados por una fuerza mayor a ellos. La violencia con que atacaron a Lot, la violencia con que la generación de Noé vivían entre ellos. Su pensamiento era solamente hacer lo malo. Y hay tanto por hablar de esto, pero por tema de tiempo no quiero ahondar en muchas cosas, sino dar lo más importante.
Una de las características de los hombres es que lo malo estaba normalizado. ¿Qué ocurre hoy en la sociedad? Es normal, ya normalizamos lo malo. Matrimonio homosexual, aborto, violación a los niños, pervertir a los niños, violencia, ya es normal, portonazos, abordazos, entran a la casa, roban, lo matan, es normal, se está normalizando lo malo. No hemos llegado a este colmo, al máximo del pecado, del termómetro de Dios, pero para allá vamos. Por eso que Jesús dijo que asimismo como a los días de Noé y los días de Lot, ¿qué ocurría? Comían, trabajaban, se casaban, se daban a casamiento. No entendían que iban camino a la perdición. Entonces, esta característica es importante que nosotros vayamos analizando porque eran hombres que todo lo malo era algo normal. Una sociedad violenta y malvada que sus pensamientos eran solo lo malo, pero sus vidas parecían normales. Comían, bebían, se casaban, sin entender que estaban avanzando a su propia perdición, sin entender que estaban a punto de ser destruidos. Y dice que hasta que Noé entró al arca y hasta que Lot salió y los consumió el juicio. Encontramos en los días de Noé una generación corrompida, violenta, que sus pensamientos eran solamente al mal y que la maldad era mucha. También podemos ver que en los días de Lot, desde el más joven hasta el más viejo, eran violentos, tenían una mente inclinadas a la desviación sexual que los llevaba a ser muy violentos y perversos. Lo estamos viviendo hoy en estos dos puntos. La violencia en cuanto a homicidios, robos, saqueos, nos matamos los unos a los otros, guerra entre narcotraficantes, entre jefes, estos héroes, esta gente de renombre se hacen poderosos en la tierra y comienzan a enviar a su gente a matar, conquistar, robar, destruir. Eran violentos, pero también eran corrompidos, no había lealtad, no había sentido común, no había ética, no existía eso. Era la ley del más fuerte. Lo mismo que la generación de Lot, o esa gente de esa ciudad, que eran violentos, que lo único que buscaban era tener el placer sexual y corromper la mente de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Cuando Abraham le dice a Dios, pero escúchame, si hay 10, ¿vas a destruir toda la ciudad? Que haya 10 justos. Y Dios dice, no, si hay 10 justos, yo no la destruyo. Bueno, tal vez no hay 10, hay 5. Y Dios dice, bueno, si hay 5, tampoco la voy a destruir. Pero no había ninguno. No había ninguno en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y usted dice, bueno, pero estaba Lot. ¿Por qué destruyó igual? Pero Lot no era de Sodoma y Gomorra. Él era extranjero. Recuerda que dice, tú eres extranjero y nos vienes a juzgar a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Qué ocurre en la iglesia? ¿Qué ocurre con la iglesia? ¿Tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? ¿Qué me importa lo que dice tu Biblia? ¿Qué me importa lo que dice tu iglesia? ¿Quién eres tú? Somos extranjeros, no somos de este mundo.
Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Sacarnos, porque somos de su pueblo, pertenecemos a su nación, su familia. No somos del mundo. ¿Por qué amamos al mundo? ¿Por qué nos esforzamos por tener todo lo del mundo? Cuando no somos, el mundo nos aborrecerá, dijo Jesús. El mundo no nos va a amar. ¿Se dan cuenta cómo el pasado se vuelve presente? La generación de Noé y la generación de Lot fueron destruidos porque la maldad de ellos llegó al punto. Pero ¿por qué llegó a eso? ¿Por qué llegó el hombre, el ser humano? Llegó a ser tan violento que no había ni siquiera uno que pudiera pensar bien, sino que todos se corrompieron, todos, exceptuando Noé, que venía de la generación de Enoc, tipología de la iglesia, y Lot, que era familiar de Abraham. ¿Se dan cuenta cómo Dios diferencia su pueblo con los demás? Eso es importante entender. Sigamos. Estas personas, la generación de Noé y la población de Sodoma, tienen en común la maldad, la violencia, la degradación moral, una mente reprobada, una conciencia muerta o cauterizada, lo cual hace que para ellos sea normal vivir así. No hay culpa ni arrepentimiento. Pero ¿por qué llegaron a ese punto tan bajo y tan oscuro? La respuesta está en Génesis 6, 1 y 2. Dice, un aumento de la relación del hombre con los espíritus caídos, los hijos de Dios. Eso dio lugar a una mayor influencia de las potestades de maldad sobre los hombres, cegando el entendimiento y llevándolos a cometer todo acto de maldad y rebeldía hacia Dios y lo creado. Aparece en la escena los gigantes, Nefilín, criaturas que Dios no creó. Vemos que el origen de la maldad, la violencia y la corrupción están ligados, unidos a la manifestación de estos seres interactuando con el hombre. Y como yo dije, la Biblia siempre responde a todos los misterios, por lo menos los misterios que son revelados para el hombre. Judas, capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, Judas capítulo 1, verso 6 al 8. Judas capítulo 1, verso 6 al 8 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Y qué nombra allí? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, aquí está comparando Sodoma y Gomorra con los ángeles caídos. Al igual que ellos, la misma manera que ellos, habiendo que fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué fueron lo de Sodoma y Gomorra? Ejemplo. Fueron puestos por ejemplo de un juicio.
¿Cómo llegó Sodoma y Gomorra a ese fin? Porque tenían en su corazón a estos ángeles, a estas potestades que gobernaban su vida. El ser humano no está capacitado de por sí para cometer estos actos. Tiene que haber un poder superior que los lleva a corromperse de tal forma que no pueden soltarse, no pueden dejarlo. Pues no estamos hablando solamente de demonios. Si bien existen y tienen influencia, aquí dice que son ángeles que no guardaron su dignidad, y los ángeles no mueren. Los ángeles estaban desde el inicio de todo y siguen estando hasta el día de hoy, aunque algunos están en prisiones esperando el tiempo, el día, la hora, el momento en que Dios los saca a relucir a la sociedad. O sea, aquí encontramos una gran influencia de ángeles caídos en la sociedad de Noé y en la sociedad de Lot. Por eso que fueron ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante aberración. Usted me dice, bueno, pero eso fue tanto. Eso hoy no ocurre. Vamos a ver. Dice, no obstante, el verso 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De quién están hablando? Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 8. Lo vamos a leer mejor del 4 al 8. Que Pedro también habla de lo mismo, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán, no lo tenemos ahí, encubiertamente herejías destructoras. Fíjense que lo que estamos viviendo, que lo vamos a profundizar en el segundo tema, pero cómo estas influencias de potestades, principados, ángeles caídos, nos traen a nosotros estas enseñanzas, falsos maestros que introducen herejías destructoras, aún negarán al Señor. Pero dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿a qué ángeles? Que pecaron. Si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿A quien libró? A Lot, quien abrumado, dice, por lo que él veía, por la conducta de estos malvados, porque él, dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Noé y Lot, como la iglesia, pregoneros de justicia, no caemos en eso, pero afligimos nuestra alma viéndolo y oyéndolo. Entonces, hoy estamos viviendo el inicio, la introducción a lo que va a ser luego, porque la Biblia es clara que el Espíritu Santo está dentro de la iglesia y está deteniendo, gracias a nosotros, a sus hijos, a sus redimidos, deteniendo el avance liberalmente de estas fuerzas espirituales, de estos poderes espirituales que quieren tomar
la mente, el corazón de los seres humanos. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Cómo estos focos comienzan a aparecer. Si bien toda la sociedad no está corrupta, toda la sociedad no está malvada, hay gente de buen corazón todavía, gente que tiene ética, que tiene sentido común, que tiene una cierta conciencia de lo bueno y lo malo. Pero estamos viendo cómo esto va avanzando día tras día. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces podemos entender que el aumento de la relación del hombre con espíritus de las tinieblas causa una oscuridad en la mente, en el alma y en el espíritu de cada persona, que no pueden entender, ni ver, ni darse cuenta de lo que están haciendo, que es caminar hacia la destrucción, un juicio final. Se pierde toda ética, se pierde el sentido común, se vuelve egoísta, amador de sí mismo. Todo lo que Dios aborrece se hace un deleite. Todo lo que Dios aborrece, para ellos es un deleite. No me interesa. Cuando el pecado llega a su punto más alto, se manifestará un hombre que va a ser poseído por el espíritu del anticristo. O sea, ese va a ser el punto culmine. Como Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25, que dice, y al fin del reinado de estos, hablando del futuro, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿sí? Cuando lleguen, el termómetro llega a la máxima temperatura del pecado, se levantará un rey, fíjense, se levantará un rey altivo de rostro, Daniel 8, verso 23 al 25, se levantará un rey. ¿Cuándo se va a levantar este rey? Cuando los transgresores o las transgresiones o el pecado llegue a su colmo. Entonces ahí se levanta este hombre, no antes, y dice que va a ser un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, que esto es entendido en ocultismo, entendido en cosas, en los misterios, que va a volar la cabeza a mucha gente, cómo este hombre es tan sabio, cómo este hombre entiende tantas cosas, y va a ser altivo de rostro, o sea, soberbio, orgulloso. Y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, ¿quién le da el poder? Un espíritu sobrenatural, que es dado, un principado, o puede ser un espíritu de estos poderosos que será el que va a poseer al anticristo, que es el espíritu del anticristo, que Juan habla de que ya está en acción desde la iglesia de inicio, el espíritu del anticristo, pero que no ha tomado posesión todavía porque el pecado no ha llegado al colmo. Dentro de todo esto, Dios está en control. Dios es el que le da la autorización a estos poderes. No es que ellos toman posesión y hacen lo que quieren, sino que es Dios quien les autoriza, pero les autoriza cuando Dios ve el termómetro. ¿Sí? Dice que se fortalecerá su poder, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, miren, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no
por mano humana. ¿Eso va a ocurrir? No ahora, pero es el fin. En la antigüedad, Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, la gente no se arrepintió, la gente no cambió, no se convirtió al Señor, no volvió su corazón al Señor, vino el diluvio. En Sodoma y Gomorra, Lot era ejemplo, era luz en medio de una ciudad corrompida, violenta, que ponía su corazón en lo que era la depravación. No había arrepentimiento, no había sentido de lo malo y lo bueno. Para ellos estaban bien y nadie le puede decir lo contrario. Llega un punto que es donde nosotros nos estamos acercando en esta sociedad o en esta generación, donde el mundo va a hacer lo mismo. Se va a levantar un hombre, un rey altivo, soberbio. ¿Por qué? Porque va a ser el Dios que crea la misma población. Lo que usted anhela, lo que usted desea, es lo que se le va a presentar. Porque Pablo dice, como no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu de engaño, de mentira, para que crean la mentira. Y todos sean condenados. ¡Wow! ¿Dios es injusto? No, es justo. Yo te doy la oportunidad, pregonero de justicia, viene un juicio, viene un fin, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. No me interesa, no me arrepiento. ¿Quién eres tú? Cuando llega a ese punto de maldad, dice que Dios quita su pueblo y entonces comienza a manifestarse el espíritu del anticristo, que llama como la bestia, que recibe el poder del dragón. Apocalipsis capítulo 12, recibe todo el poder del dragón. Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias, un falso profeta que hace milagros, señales, maravillas delante del pueblo, y todos se maravillaban viendo los milagros, el poder, la autoridad, el entendido en enigmas. Y todos que adoraron a la bestia. Todos, todos. Entonces, tenemos que entender nosotros que Dios trae juicios y estamos viendo el inicio de todo esto porque el hombre se une. Nosotros como iglesia, lo que predicamos y enseñamos siempre es que somos uno con el Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, entregamos nuestra vida, reconocemos nuestro pecado y volvemos el corazón, que eso significa arrepentimiento, volvernos al camino correcto, al camino del Señor. Somos uno, esa es la gracia por la cual Cristo pagó el precio, el juicio de Dios cayó sobre él para que no caiga sobre nosotros. Y si yo creo a ese evangelio, soy salvo y me uno con Dios, soy familia de Dios. Pero Dios trae juicio cuando la población, el ser humano, el hombre, se une con Satanás. Ese es el punto. Te mira, pero ¿cómo es eso? Leamos algunos versículos. Deuteronomio 32, 17. Y le está hablando al pueblo de Israel. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Quiénes? Los hombres. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, el hombre adorando a los demonios. Salmo 106, verso 37 al 42. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No hay nada nuevo. El pasado se vuelve presente. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así
con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos. Los que le aborrecían, sus enemigos, los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Levítico, capítulo 17, verso 7. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios. Dice, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo. ¿No? El mandamiento del Señor. Apocalipsis 9:20. Ay, se me fue. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ya cuando Dios está enviando juicios a la tierra, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20-21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes, iglesia, se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocarán a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, antes que venga el Señor, se verá una mayor actividad satánica en la política, en la educación, en las artes, en las telecomunicaciones, en el cine y también dentro de las iglesias. Se verá al hombre tener mayor relación con estos espíritus, ángeles caídos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, demonios, donde se harán pactos, sacrificios a cambio de riqueza, de inteligencia, de fama y de poder. Y todo este mover diabólico irá creciendo en la sociedad hasta llegar a su punto máximo, que es el anticristo, o sea, cuando se personificará la maldad, a quien el hombre adorará y dará su vida y su voluntad a él. Y es por esto que Dios derramará la ira sobre esa generación. No es porque el hombre cometa un pecado, porque mintió, porque robó, porque el que robó se arrepiente y Dios lo perdona, porque el que cometió adulterio se puede arrepentir y Dios lo perdona y lo restaura. El que cometió un pecado, hoy tenemos un abogado, que es Jesucristo, que nos perdona. Pero el punto es, toda la historia, todo el Antiguo Testamento y la historia de Israel, se trata de su relación con Dios o su relación con los demonios. No hay medias tintas. ¿Ustedes creen que Dios destruyó a Canaán porque Dios dice, no, le voy a entregar a mi nación, a mis escogidos, esta tierra? Así que maten a todo esto, jóvenes, niños, animales, maten a todos, no me interesa, porque la religión satánica dice que Dios es el malo y Satanás es el bueno, porque Dios mandó a destruir a ellos, no Satanás. Miren la astucia, miren cómo es el engaño, que mucha gente de la iglesia cree eso y dejaron la iglesia. Pero Dios destruyó Canaán por el pecado de Canaán, desde el más pequeño al más grande. ¿Por qué?
porque sacrificaban a los niños a sus ídolos, porque ellos adoraban a los demonios, hacían pactos con los demonios, y un sinnúmero de atrocidades que llegó al colmo de Dios. Entonces Dios dice, yo los entregaré en sus manos. Por eso que Dios se enojó con Israel porque no habían destruido a todos. Porque es ejemplo para nosotros. Todo es ejemplo para nosotros. Miren lo que ocurre, ahí tengo unas imágenes, no mucho, pero dice, alza significativa de robos a casas, ¿no?, comunes de los sectores oriente, occidente, dice, las más afectadas de la capital, año 2021 al 2022, fue incremento del 45% aquí en Chile. Miren la otra imagen, no traje mucho porque hay tanto, no sé si alcanza a ver, pero esto ocurrió en el carnaval de Río de Janeiro. Una imagen de Satanás, del diablo, de Lucifer, como lo quieren llamar, y alguien representando a Cristo siendo humillado por Satanás, y todos adorando a esa imagen. Sigamos, la otra es en la entrega de los Grammys de este año, critican la presentación de Sam Smith. ¿Por qué? Porque había una referencia a Satanás. Aparece este cantante muy famoso, muy conocido, y él viene disfrazado de Satanás y con muchos demonios a su alrededor y todos adorándole. Esto es parte. Luego tenemos que ir, vamos a leer, pero esto es parte. ¿Qué vemos en las películas? Hoy la mayoría de las películas de Marvel tienen connotación de hechicería, de brujería, de magia, de ocultismo satánico. ¿Y a quién están dirigidos? A niños y jóvenes. Niños y jóvenes. El Grammy, ¿a quién está dirigido? A niños, jóvenes y adultos. El carnaval, ¿a quién está dirigido? A niños, jóvenes y adultos. A la sociedad toda, y bueno, inauguraciones en Europa de cosas que también, todo alusión a Satanás y sus demonios. Todos los bailes, si usted presta atención a la presentación de la danza en los festivales de Viña, ¿a qué se refieren todas esas danzas? Tienen connotaciones a las danzarinas que adoraban, que eran las sacerdotisas de los dioses de antaño, donde hoy la gente apunta su fe y su confianza, todo lo que es ocultismo. Ocultismo. Cantantes famosos, millonarios famosos, que usted dice, pero ¿este de dónde salió y se hizo tan famoso? Pactos con Satanás. Gobiernos consultando a brujos. Haciendo sacrificios a los dioses. Que los dioses no existen, que son demonios. O casualidad, hoy se está hablando tanto de los extraterrestres. ¿Quiénes son esos extraterrestres? Son demonios, son principados. Y bien, Pablo dice que si Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a todos, y Dios está permitiendo todo para engañar a los que tienen en su corazón la soberbia, el orgullo, el deseo por el pecado. Que no hay arrepentimiento, que no hay sentido común. Entonces, esto lo estamos viendo. Y fíjense cómo es tal el punto de la manifestación diabólica que del año 2020 a la fecha, la cantidad de millones de personas en el mundo, millones, ahí habla de 970 millones de personas que tienen un grado, una patología mental. Llámese depresión,
bipolaridad, esquizofrenia. ¿Por qué aumentó tanto? ¿Por qué una mamá mata a sus 3 hijos y se mata a ella? ¿Qué lo lleva a hacer eso? ¿Qué lo lleva a una persona a descuartizar al otro y dispersar todos sus miembros por todos lados? ¿Qué está llevando a los jóvenes a suicidarse? A los niños, a suicidarse, a querer matarse. Un niño de 10 años, 8 años, tener depresión, encerrarse y quererse morir. Un niño. ¿Qué pasa hoy en la sociedad? Si yo voy a la sociedad de la Segunda Guerra Mundial, donde mi papá vivió la Segunda Guerra Mundial, era un niño preadolescente, pero tenía sus hermanitos más chicos y algunos más grandes, eran 7 en total, pero yo no encontré que ninguno de ellos se quiso suicidar, se deprimió por lo que estaba viviendo. Escúchame, no tienen para comer. Mi abuelo tenía un campo, tenía ganado, tenía viñedos, tenía frutas, hacía de todo, hacía quesos, fiambres, vendían al pueblo, perdieron todo por la guerra, nadie se estaba suicidando. Los mismos judíos que perdieron toda su familia, mataron a su padre, a su madre, a los niños que metieron en experimentos, los nazis, nadie entró en depresión y se quiso suicidar. Hasta el día de hoy hay algunos sobrevivientes que eran niños que vivieron eso. ¿Qué pasa hoy? Que tienen tecnología, que tienen la ciencia, que tienen los avances, que tienen todo, tienen todo. Papá, quiero la PlayStation, que papá, quiero la tele más grande del mundo, papá, quiero un viaje, papá, quiero esto, y lo tienen todo, y así todo. Entran en depresión, se suicidan, se matan. Es el mover, el crecimiento, la manifestación de estos demonios que están siendo soltados y permitidos para que hoy la sociedad que dio la espalda a Dios, que ya no tiene arrepentimiento, que ya no tiene una conciencia del bien y el mal, comiencen a ser gobernados por estos espíritus. Es un avance tremendo. No es una persona. Millones. Y después la otra imagen nos habla de los trastornos de salud mental más frecuentes. Son la depresión, el trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad, autismo, adicciones. ¿Cómo esto ha crecido? ¿De dónde salieron tantos autistas? ¿De dónde salieron tantos depresivos? Tantos trastornos alimentarios en la gente. Sobre todo en los niños y en los jóvenes. Niños y jóvenes. Por lo tanto, ¿qué estamos viviendo hoy? Realmente la manifestación de la maldad del hombre influenciado por demonios. ¿Por qué? Porque el hombre se está volcando cada vez más a la oscuridad, a las tinieblas. Amó más las tinieblas que la luz. Y eso a nivel global, no solamente una ciudad. Antes podíamos decir, no, que los africanos que adoran, que hacen obras satánicas, hoy está a nivel global. Y no son los pobres solamente. Son los ricos, los gobiernos, los grandes millonarios, que a veces decimos, no, que estos son conspiraciones, que estos son, que los Illuminati, que de aquí para allá, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, desviando la atención de lo verdadero, que es Satanás tomando el control, permitido por Dios por la dureza del corazón. No porque Dios se le antoje, a este lo vamos a destruir, a este lo vamos a guardar, no, es por la dureza de nuestro corazón
que hoy vemos tanta violencia, tanta maldad desatada que nadie la puede contener. Nadie. Esto nadie lo va a detener. Al contrario, cada vez va a ir más creciendo, va a ir desarrollándose a tal punto, cuando la iglesia es quitada, que esto se va a desatar con todo. Dice que morirán hasta 1/3 de la población. Demonios que atormentarán a la gente y la gente querrá matarse y la muerte huirá y no podrán morir. Y cosas terribles que van a ocurrir. Pero la iglesia será quitada y tenemos que nosotros estar listos. Y eso va a ser el tema, el segundo tema, para que usted se prepare. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? ¿Qué está pasando hoy y qué desafío tenemos hoy como iglesia? Y nosotros no tenemos que asustarnos, nosotros no tenemos que alarmarnos, nosotros tenemos que buscar al Señor, agradecerle, porque estamos guardados, cuidados en la palma de sus manos, estamos en el hueco de sus manos y nadie nos arrebatará de sus manos. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que Cristo viene pronto, que su trompeta sonará y nosotros que estamos aquí seremos arrebatados como Enoc. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios, porque tenemos la visión de que va a haber un juicio final, sabemos que el Señor vendrá con sus millares de ángeles y traerá juicio a la tierra y nosotros seremos llevados con Él para estar con Él por toda la eternidad. Nosotros seremos librados de la ira venidera. Para nosotros es un gozo, es una alegría, porque están dados las señales de que Él viene pronto. Amén. De que Él viene pronto. Amén. Póngase de pie. Hacemos una oración y vamos a almorzar. Tenemos hasta las 2:15 para comer, 1:15. No coman mucho para que no se duerman después. No le agarre la pesadez, porque no, acá no estamos cómodos para dormir una siestita. Pero quiero que mediten esto, que anoten preguntas, que luego al final vamos a tratar de responder. Pero la idea es que usted pueda irse de aquí con conocimiento y entendimiento de estas cosas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Abre nuestros ojos, danos entendimiento para no caer en el error, en el engaño y poder entender esta generación que estamos viviendo, Señor, para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor, para el arrebatamiento como lo fue Enoc, quitado de esta generación mala, perversa, esta generación que es violenta. Señor, nosotros seremos arrebatados, pero ayúdanos a caminar contigo, Señor. Gracias por esta charla, gracias, Señor, por esta reunión, gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas el almuerzo, lo que vamos a compartir, este tiempo, este break, este descanso. Señor, bendícenos, llénanos de gozo, de alegría, y también te pedimos que el temor del Señor esté en nuestro corazón, preparándonos para el segundo tema, la segunda exposición, para poder entender y poder abrirnos a tu palabra y a tu ministración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén.